En la época de oro del cine mexicano, varias de sus estrellas enfrentaron en silencio una enfermedad que, en su tiempo, carecía de detección temprana y tratamientos efectivos: el cáncer de colon. La falta de pruebas avanzadas y el tabú en torno al diagnóstico hicieron que muchos ocultaran su padecimiento, priorizando su imagen pública sobre su salud. Para entonces, la información médica era limitada, y cuando la enfermedad se descubría, solía estar en etapas avanzadas. A pesar del sufrimiento que atravesaron en privado, su legado sigue vivo en la cinematografía nacional, recordándonos no solo su talento, sino también la importancia de la prevención y la detección oportuna de este padecimiento. Tere Velázquez murió el 7 de enero de 1998 en la Ciudad de México, a consecuencia de un cáncer de colon que la aquejaba desde hacía algunos años. Se sabe que, en sus etapas finales, estuvo internada en un hospital privado al sur de la capital. El deterioro de su salud fue rápido hacia los últimos meses de 1997, cuando la enfermedad se extendió a otros órganos. Tras su fallecimiento, se llevó a cabo un funeral íntimo en una conocida agencia funeraria de la Ciudad de México, Galloso, donde familiares, amigos cercanos y algunos colegas de la industria se despidieron de ella. Posteriormente, sus restos fueron sepultados en el Panteón Jardín, lugar donde descansan otras grandes figuras del espectáculo mexicano. Tere comenzó su trayectoria cinematográfica durante los últimos años de la época de oro, incursionando en la pantalla grande con pequeños papeles que de a poco le fueron ganando la simpatía del público. Su belleza y presencia escénica la llevaron a protagonizar algunas cintas de comedia y drama, y posteriormente se adentró también en la televisión, donde trabajó en telenovelas y programas de variedades. Con el paso de los años, se consolidó como uno de los rostros más reconocibles de la pantalla chica, forjando una base de admiradores que siguieron de cerca su evolución actoral. Su partida a los 56 años dejó un hueco notorio en la industria del espectáculo. Salvador Quirós, uno de los rostros masculinos más distinguidos en las cintas de la época dorada, falleció el 23 de noviembre de 1956 en la Ciudad de México a los 65 años. Si bien se manejó con discreción su padecimiento, años después se confirmó que murió por complicaciones derivadas del cáncer de colon. Su funeral se llevó a cabo en una agencia funeraria cercana al centro histórico de la capital, y el sepelio tuvo lugar en el Panteón Civil de Dolores. Al ser un actor muy querido entre sus colegas, el cortejo fúnebre estuvo acompañado por directores, productores y artistas de renombre, que lamentaron profundamente su pérdida. Nacido en 1891, según algunos registros, en 1892, incursionó en el cine cuando éste todavía estaba forjando su propia industria en México. Participó en películas de corte histórico, dramas sociales y también comedias rancheras, muy populares en aquellos años. Era reconocido por interpretar papeles de hombre noble, patriarca o figura de autoridad, lo que le otorgó una imagen de respetabilidad ante el público. Si bien Gustavo Díaz Ordaz es universalmente recordado por su papel como presidente de México de 1964 a 1970, también formó parte del engranaje cinematográfico de la época al aparecer en noticiarios fílmicos y materiales propagandísticos que se proyectaban antes de las películas en las salas de todo el país. Falleció el 15 de julio de 1979 a los 68 años, víctima del cáncer de colon. Su muerte se produjo en su residencia ubicada en el Pedregal de San Ángel, en la Ciudad de México. El cuerpo de Díaz Ordaz fue velado con honores de Estado en el Palacio Nacional debido a su investidura como exmandatario. Posteriormente, se realizó una ceremonia más privada y sus restos fueron llevados al Panteón Jardín, donde reposa junto a otros personajes ilustres. Aunque no fue actor propiamente dicho, la imagen de Gustavo Díaz Ordaz se difundió a través de los noticiarios y documentales exhibidos en los cines, un recurso común en la época para informar y también para ejercer propaganda sobre las actividades presidenciales. Consuelo Frank, una de las actrices más admiradas de la época dorada, murió el 31 de marzo de 1991 en la Ciudad de México. Contaba con 81 años y, según documentación posterior, su fallecimiento se debió a complicaciones asociadas al cáncer de colon. Pasó sus últimas semanas en una clínica privada de la capital, donde recibió cuidados paliativos. Su funeral se realizó en la reconocida agencia funeraria García López,
y posteriormente fue sepultada en el Panteón Jardín, pese a no tener la resonancia mediática de antaño. Su despedida contó con la presencia de un público fiel y de familiares que la recordaban como uno de los rostros femeninos más icónicos del cine mexicano. Nacida en 1910 o 1912, según distintas fuentes, Consuelo Frank se adentró en el mundo del teatro antes de triunfar en la pantalla grande. Sus apariciones en películas de drama y romance la consolidaron como una actriz de gran presencia y talento. Trabajó junto a leyendas como Jorge Negrete y Pedro Infante, y fue dirigida por algunos de los cineastas más influyentes de la época. Sus personajes con frecuencia se distinguían por una dignidad y una fortaleza moral que calaban hondo en la audiencia. Con la llegada de la televisión, supo adaptarse a los nuevos formatos, participando en telenovelas y proyectos unitarios. Linda Cristian, nacida como Blanca Rosa Welter en Tampico, Tamaulipas, falleció el 22 de julio de 2011 a los 88 años. La causa oficial de su deceso fue cáncer de colon, el cual se le había diagnosticado tiempo atrás. Partió en Palm Desert, California, donde residía desde hacía varios años. Sus últimos días transcurrieron en un hospital de la zona, rodeada de familiares y amigos cercanos. De acuerdo con reportes de prensa, su funeral se llevó a cabo en un acto privado, y posteriormente se organizó una misa en su honor. El lugar exacto de su sepultura ha sido objeto de cierta controversia. Se cree que descansan sus restos en un cementerio de Cathedral City, cerca de Palm Springs, o bien que pudo haber sido inhumada en una propiedad familiar. Lo que sí se confirmó fue una ceremonia íntima que reunió a sus seres queridos y a algunos representantes de la prensa. La trayectoria de Linda Cristian fue, en gran medida, internacional. Tras su descubrimiento en Hollywood en la década de 1940, llegó a participar en producciones de gran repercusión y se casó con el actor Tyrone Power, de quien se divorció años después. No obstante, nunca perdió el contacto con México. Aunque sus apariciones en el cine mexicano fueron escasas, su estatus de estrella internacional alimentó la curiosidad y el cariño del público de su país natal. Fue invitada de honor en diversos festivales de cine y galas artísticas, siempre recibiendo el reconocimiento de la prensa local. Su belleza, elegancia y dominio de varios idiomas la convirtieron en una figura cosmopolita. Gastón Santos, quien gozó de popularidad en cintas de aventura y corte ranchero durante la segunda mitad del siglo XX, falleció el 17 de enero de 2024 a los 93 años. Según la información divulgada por su familia, la causa fue el cáncer de colon, enfermedad que le habían diagnosticado 2 años antes y que, al final, resultó intratable. Murió en su rancho en el estado de San Luis Potosí, rodeado de sus seres queridos. El funeral se realizó en la misma entidad, con una misa de cuerpo presente en la iglesia principal del municipio donde residía. Posteriormente, sus restos fueron trasladados a un panteón familiar en las afueras de la ciudad de San Luis Potosí, donde se le dio sepultura en una ceremonia discreta y de corte íntimo. Gastón Santos encontró su nicho en películas de corte campirano, a menudo interpretando al charro valiente o al defensor de la justicia en pequeñas comunidades rurales. Su habilidad con los caballos y su conocimiento de las tradiciones del campo mexicano le otorgaron un sello particular que encajó muy bien en las producciones de la época. Aunque no alcanzó el nivel de fama internacional de otros colegas, sus filmes se exhibieron en múltiples ciudades del país, forjando un público local y regional que lo admiraba sinceramente. Pedro Armendáriz es el único de esta lista que falleció por un cáncer diferente, el de estómago. Según reportes de la época, se le diagnosticó la enfermedad hacia principios de 1963. Consciente del avance implacable del cáncer y el dolor que conllevaba, viajó a Los Ángeles para buscar un tratamiento más avanzado en el UCLA Medical Center. Allí, el 19 de junio de 1963, a los 51 años, perdió la vida. Diversas fuentes señalan que, ante el sufrimiento causado por su condición, Armendáriz decidió poner fin a su existencia con un arma de fuego dentro del hospital. Sin embargo, por respeto y privacidad familiar, estos detalles apenas se mencionaron públicamente en aquel entonces. Su funeral se llevó a cabo en la Ciudad de México, donde fue velado con honores en una funeraria de renombre en la colonia Roma. Posteriormente, sus restos fueron inhumados en el Panteón Jardín,
Considerado uno de los actores más emblemáticos de la época de oro, Pedro Armendáriz supo encarnar la figura del hombre mexicano con tal fuerza y autenticidad que se convirtió en un referente cultural dentro y fuera del país. Actuó en joyas cinematográficas como María Candelaria, 1943, y La Perla, 1947, cintas dirigidas por Emilio "El Indio" Fernández, que obtuvieron reconocimiento internacional. Además, Armendáriz destacó también en Hollywood, participando en producciones con directores de renombre y codeándose con estrellas de talla mundial. Su presencia escénica, su voz grave y su inconfundible porte lo hicieron un ícono de la masculinidad fílmica. Las enfermedades que afectaron a estas figuras del cine y la televisión reflejan las limitaciones médicas de su tiempo, donde la detección tardía y el desconocimiento de tratamientos efectivos redujeron sus posibilidades de recuperación. Muchos enfrentaron su diagnóstico en silencio, priorizando su imagen pública sobre la búsqueda de ayuda especializada, lo que agravó su situación. A pesar del sufrimiento que acompañó sus últimos días, su legado artístico sigue vivo, con películas y actuaciones que aún resuenan en la memoria colectiva. Sus trayectorias no solo enriquecieron el cine, sino que también sirven como recordatorio de la importancia de la prevención y el acceso oportuno a la atención médica. Rosita Pelayo, nacida a finales de la década de 1950, falleció el 16 de diciembre de 2023, a los 65 años de edad, a causa de un cáncer de colon que se le había diagnosticado poco más de un año antes. El lugar de su muerte fue la Ciudad de México, en un hospital especializado en oncología. Durante los meses previos, estuvo sometida a diversos tratamientos que incluyeron quimioterapia y radioterapia, intentando frenar el avance de la enfermedad. Sin embargo, la agresividad del cáncer no cedió. Su funeral se celebró en la agencia funeraria Galloso de Félix Cuevas, en la capital mexicana, donde un nutrido grupo de colegas de teatro, televisión y cine se dio cita para despedirla. Finalmente, sus restos fueron inhumados en el Panteón Civil de Dolores, uno de los cementerios más emblemáticos de la ciudad. Aunque la carrera de Rosita Pelayo no siempre se asocia directamente con la época de oro del cine mexicano, su actividad artística inició justo en el declive de esta gran era. Participó en algunas producciones fílmicas que se emitieron en los años 70 y 80, formándose al lado de directores y actores veteranos que tenían el oficio heredado de aquellos años de auge cinematográfico. No obstante, fue en la televisión donde encontró la plataforma ideal para mostrar su talento. Con apariciones en telenovelas y programas de comedia, ganó popularidad y se convirtió en un rostro habitual para las audiencias mexicanas.